Hola, muy buenas tardes. Les saluda Eli Meléndez desde Washington DC. Hemos tenido una tarde lluviosa, pero me encanta estar aquí con ustedes para que tengamos este conversatorio y podamos aprender juntos de qué significa el racismo. ¿Quién es Eli Meléndez? Eli Meléndez es una mujer afrodescendiente perteneciente a la etnia garífuna. Nací en Tegucigalpa. Tengo 3 hermanos. Tengo 2 hijos. Y he estado envuelta en el tema de liderazgo de las mujeres afrodescendientes desde hace aproximadamente 25 años. Ha sido un gusto y todo un aprendizaje ir caminando y ir desenvolviendo todo este conocimiento y por supuesto que aprendiendo las nuevas manifestaciones de todos estos temas que nos atañen. Les compartía que he tenido la suerte de trabajar los temas de afrodescendencia y diversidad e inclusión social en el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido una de las escuelas donde he tenido la oportunidad de aprender y ojalá la oportunidad de incidir en lo que son estos temas y cómo se traducen en programas y en proyectos. También he estado trabajando con el Banco Mundial y con organizaciones unilaterales como ASDI, GTZ, siempre en este esfuerzo por materializar estas ideas de igualdad en los derechos humanos en todos los proyectos, especialmente en los proyectos que atañen a la población indígena y afrodescendiente. Con esta introducción podemos pasar a lo que es la conversación. Vamos a tener al final de esta transmisión la oportunidad de que ustedes hagan respuestas. Voy a tratar en la medida que el tiempo nos favorezca de contestar, si no todas, algunas de ellas. ¿Qué es el racismo? Empecemos la conversación. Quiero decirles que estoy insistiendo en que usemos la palabra conversación, porque eso significa que todos vamos a poner participar de esto. Esta no es una cátedra, esta es más una conversación para llamar la atención y para aprender sobre cuáles son los mecanismos de las manifestaciones que tiene el racismo en Honduras y en todo el mundo. Pues bien, según las Naciones Unidas, el racismo es esta percepción construida durante décadas, desde los tiempos de la Biblia, de que las diferentes razas tienen diferente valor. Y entonces es aquí donde se nos ha confundido la vida, porque esta teoría insiste en la superioridad de unas razas por las otras. Lo peor de esta teoría es que ha logrado permear todas las instancias, desde los partidos políticos, desde la incidencia de la ciudadanía, hasta nuestras iglesias y también los currículums de educación que tenemos a lo largo de todo el proceso, desde la primaria y terminando con la universidad. Esta subvaloración de los diferentes grupos étnicos entraña una peligrosidad, la cual es que una raza pretende dominar los espacios de los derechos humanos y de las oportunidades, dejando esto al libre albedrío de esa determinada raza que pretende ser superior. Como les digo, este es un problema que tenemos todos, lo hemos aprendido, porque esto se respira de diferentes formas. Hablemos de cómo lo sentimos las mujeres negras. ¿Cómo se percibe? Para esto les voy a contar una anécdota de mi hija cuando estaba en la escuela. Resulta que se celebraba el Día de la India. Y entonces María llegó afanada que compráramos cesto, pelucas y todo, porque ella tenía que tener 2 trenzas
y ella tenía que ponerse como blush bastante rojo para parecer lo que nosotros tenemos el imaginario como una mujer indígena, porque era la celebración para el 20 de julio, una cosa así. Y entonces resulta que yo entré en shock, porque ¿cómo le digo a una niña de 8 años que, bueno, que no sos una mujer indígena, que sos una mujer negra, y que si se va a celebrar este día, pues nosotros vamos a ir vestidas y no disfrazadas, vestidas de lo que somos? Entonces le puse pañuelos, le puse collares, le di un pequeño tambor que teníamos en la casa para que ella fuera haciendo y participando en la festividad. Y me encantó la recepción de esta escuela donde se educaba mi hija en aquel entonces, porque luego me invitaron para poder hacer alguna una clase de intervención y poder explicarles a los niños qué era la diversidad y cómo teníamos que abrazar la diversidad como un factor cultural, social y sobre todo de desarrollo. Pero bueno, toda esta historia es para explicar cómo nos sentimos las mujeres en términos de la manifestación del racismo. Y lo vemos en la currícula educativa, lo vemos en los liderazgos de los partidos políticos, lo vemos también en el imaginario, pero sobre todo lo vemos en la invisibilización del problema. Y creo que este es el punto más grave, que vamos a dedicar un poquito más de atención a este punto, porque cuando no reconocemos dónde está el problema, no actuamos sobre él. Y entonces cuando la gente te dice, ay, no, nosotros queremos a los negritos, nosotros estamos muy bien con ellos, mira cómo nos han representado en los mundiales de fútbol, o no, es que la sopa de caracol es deliciosa. Y entonces ahí nosotros como nos quedamos agradecidos por estas manifestaciones que son culturales y estamos felices de contribuir a la patria a través de nuestras costumbres y de nuestra mirada cultural, pero también es un poco limitante que un grupo étnico se vea reflejado solamente en 2 puntos y no se reconozca la diversidad y cómo esa diversidad nos hace más fuertes. Los últimos acontecimientos en Washington D.C. Y en Minnesota, donde se originó toda esta nueva conversación, nos están diciendo: hemos aprendido mal. Esto no nos lleva a nada, sobre todo en este tiempo donde si nosotros dejamos que los derechos humanos del vecino se pisoteen, nosotros vamos a hacer los mismos, porque los derechos humanos son los mismos y se manifiestan en las diferentes culturas, en las diferentes etnias, en las diferentes plataformas de participación, en lo público y por supuesto en lo privado. Les decía también que este monoconcepto de belleza, en el sentido que una mujer negra es una mujer bonita en la medida que no tenga sus facciones tan definidas como mujer negra, sino que tenga como esta clase de mezcla. Y entonces imagínense la tarea tan difícil que tienen nuestras niñas en nuestras costas, tratando de parecerse a modelos que físicamente no hay manera y que también desconocen las diferentes manifestaciones de lo que es la diversidad en términos de belleza y en términos de representación cultural. Y entonces, ¿ahora qué hacemos con todo esto? Vamos a tenerle que dar gracias, y lo digo con mucho respeto, a la familia del señor George Floyd, que ha traído a la mesa esta discusión. Lo hemos visto, la prensa, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ha cubierto todos estos sucesos. Y este suceso esta contribución del señor Floyd es maravillosa, porque él
a través de su experiencia, nos ha llamado otra vez a la conversación. Esto lo tenemos que hablar. Esto no está bien. No está bien para nosotros los afrodescendientes o afroamericanos, no está bien para los indígenas, no está bien para nadie. Tenemos que tener una actitud proactiva y no ver el tema de racismo como esta actividad de, ay, si yo tenía una compañera negrita en el colegio, vieras qué buena que era. Y qué bien, porque el cariño se agradece, pero aquí el punto particular es que tenemos que aprender a ser racistas de una posición de conocimiento con una perspectiva de proactividad. No podemos dejarlo a que esto pase suavemente como que no es problema no es mi problema, así que yo, pobrecitos ellos, yo no me involucro en eso. No, yo creo que tenemos que tener una participación solidaria y una participación activa para poder ir desarraigando todo este proceso. Les daba esta conversa porque miren que yo también me he visto cuestionada en mi misma forma de atacar y de participar en todo este proceso del racismo que viví en Honduras y ahora que lo vivo con diferentes manifestaciones aquí en los Estados Unidos, que desde luego hay otro andamiaje en términos de la correlación de fuerzas, entonces como que se siente un poco disimulado, como que hay otras, la gente lo maneja de un punto de vista más social, más digamos, admiten el tema con más facilidad. Tenemos que tener en cuenta el nivel de educación, que también cuenta mucho en la valorización y cómo aprendemos a aprender del otro, cómo aprendemos y cómo nos concientizamos del valor de la otra persona. Y entonces aquí estamos tratando de llevar a la conversación. Voy a hacer un paréntesis para agradecer todos estos mensajes que están entrando. Si ustedes tienen propuestas, comentarios, los vamos a conversar en medio de todo, al final de que tenga la participación y que podamos intercambiar conocimientos y experiencias, porque eso es lo que hace este movimiento antirracista. La gran ventaja es que nos trae a una conversación abierta y sabiendo que todos hemos sido víctimas de una o de otra cosa, porque se nos ha enseñado a hacer así de una manera tan sutil que muchas veces llegamos a negar el problema que es el racismo. La mujer negra experimenta doble discriminación por ser negra, por no tener este patrón de belleza, por la poca valoración del verdadero ser de la mujer negra, tratando de manejar más la folclorización de nuestras expresiones culturales. También viene la pobreza, que también es otra layer, es otra capa que tenemos que superar. Los sistemas educativos también fortalecen de una manera pasiva todos estos hechos que hacen que al final todos tengamos una construcción equivocada de lo que es los derechos humanos de otros grupos que son diferentes. No nos han enseñado a que es bueno la diversidad, que la diversidad es un componente maravilloso, que somos más y que debemos de unirnos en las causas comunes y no en los gaps, en las brechas que hay, que somos más cuando las mujeres negras, indígenas, blancas, mulatas, europeas, africanas nos reunimos y nos ponemos a hacer una reflexión valorando cuál es nuestra participación y asumiendo la responsabilidad, porque no siempre uno tiene como esta gana de estar trabajando en el tema de los derechos humanos, porque hay
Actualmente hay una explosión de conflictividad. Hay veces yo no sé si ver las noticias de Honduras o ver las noticias de aquí de Washington DC, o digo, mira, ya no quiero saber más nada de noticias, porque estamos en una época donde el efecto de la sobrecomunicación y sobre la información nos hace que perdamos interés porque hay mucho conflicto. Y al final tenemos también nuestra carga diaria y nos hace decir, bueno, ni modo, y empieza uno a entrar en este proceso más de proteger a los míos y mis ideas y mi ser con 2 o 3 a mi alrededor, y lo demás no importa. Pero hemos visto que esa actitud no es conducente a nada positivo, sino más bien estamos fortaleciendo aquella idea de divide y vencerás, porque cuando estamos cumpliendo este mandato implícito del patriarcado, donde no es gran cosa, no te sientas así, todos nos queremos, pero que no lo vemos manifestado en ningún en ninguna otra esfera del valor de la economía, no lo vemos manifestados en una participación igualitaria en términos de la política vernácula, porque la política no solamente es lo que no solo son las elecciones, es la postura individual que tengamos ante los diferentes temas que tenemos en el mundo, llámese medio ambiente, llámese racismo, llámese la fragilidad que tenemos las mujeres, que estamos experimentando discriminación solamente por la causa de ser mujeres. Las mujeres negras y las mujeres de todo el mundo tenemos que trabajar doble de lo que puede hacer una compañera de ascendencia blanca, lo puedo ver aquí, y lo que cuando comparamos cómo entramos a los diferentes niveles de participación en términos de trabajo bien remunerados, en oportunidades, nosotras sentimos que tenemos que hacer un doble esfuerzo, y eso es lo que no está bien. Está bien que nos esforcemos, y está bien que lo que necesitamos es que las oportunidades vengan en igualdad de condiciones. No porque sos negrita y porque te digo negrita y no te digo negra significa que que me siento mejor porque sos una buena persona. Sí, somos buenas personas, pero en términos de racismo a nivel mundial la discusión es un poco más elevada, en el sentido de ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar esta realidad? ¿Cómo estoy educando a mis hijos para cambiar esta realidad? ¿Cómo contrasto lo que mis hijos escuchan con la música reggaetón y en otros géneros? ¿Cómo lo contrasto en esta plática inteligente a la hora de la cena con los hijos, cerrando el día? ¿Y cómo yo puedo permear esta otra dimensión de lo que son los derechos humanos? Y cómo les digo a mis hijos que aunque sea muy contagioso ese ritmo, el mensaje, hay que tener cuidado en el mensaje, porque eso se nos queda en el subconsciente y empezamos a actuar de una forma porque estamos alimentando nuestro yo interno de un mal mensaje. ¿Cómo hacemos las mujeres? ¿Cómo hacen los padres para manejar todo este concepto, y cómo podemos exudar estas ideas para que nuestros hijos las respiren en el hogar, que nuestras casas y nuestros hogares no sean un eco triste de lo que está pasando en la calle? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo hacemos haciendo esto, lo hacemos educándonos, afiliándonos a medios de comunicación responsables que estén fortaleciendo esta idea de los derechos humanos, donde podamos, lo hacemos también acudiendo y buscando en internet páginas. Yo recomiendo todo lo que es las páginas de Naciones Unidas. Hay otras organizaciones también que trabajan muy bien el tema de racismo,
Pero, digamos, Naciones Unidas tiene incluso en la página de UNICEF, tiene formas para poder explicarle a los hijos por qué somos físicamente diferentes, pero en términos de salud y en términos de derechos humanos somos los mismos. Y por qué tus problemas, aunque no luzcas como yo, son importantes. Entonces, estamos aquí trabajando un poco en esto. Estoy recibiendo una serie de mensajes de saludos, les agradezco, confiando que estos mensajes también se van a manifestar en acciones proactivas. Como les digo, las mujeres que tenemos doble, triple carga de educar a nuestros hijos, ahora de educar posiblemente a los nietos, tenemos que entender que no es saludable seguir apoyando, muchas veces desde la desidia, estos patrones. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya vamos a entrar en una etapa de preguntas y respuestas, pero estoy tratando de seguir un guión que negociamos con la producción, y entonces para después abrirnos a las preguntas, que es donde se enriquece la conversación y trae más texturas y más aprendizaje compartido. Gracias, Vilma Suani. Sí, seguimos siendo las mujeres que corremos con los lobos. Gracias por el interés. Lisa, Sammy Hess también está mandando corazoncitos. Ligia Ramos, gracias desde Guatemala, también desde Miami, gracias. Regina, quiero también hacer una pequeña valoración y agradecerle a Cromos esta oportunidad para salirnos de lo cotidiano y poder entrar en estos temas que a veces son un poco, no son tan agradables, pero al final lo que estamos haciendo es ejerciendo el aprendizaje. Muchas gracias por abrirnos este espacio, por la confianza que la revista Cromos ha tenido para poder hablar ampliamente sobre lo que estamos conversando esta tarde. Hablemos del imaginario colectivo. El imaginario colectivo es el resultado, en términos de racismo, es el resultado de lo que oímos, de lo que vemos y de lo que sentimos que es apropiado. ¿Cómo se construye? Se construye cuando vamos al estadio, se construye cuando vamos a Tela y miramos las manifestaciones culturales de los pueblos garífunas. Se construye cuando nuestra participación es un poco tibia en términos de cuál es la currícula, qué es lo que mis hijos están aprendiendo en las escuelas, porque este es un asidero donde los niños entran a la escuela, entran a clase y con sus mentes totalmente en blanco en términos de que nadie nace racista, empiezan a permearse todas estas ideas, y ahí es donde empezamos a tener problemas porque ni siquiera sabemos todas las aristas que significa la construcción de una sociedad racista como es la sociedad hondureña, como es la sociedad norteamericana, como es la sociedad europea, porque hemos aprendido desde los inicios de nuestra historia que hay una cierta normalidad en esta valoración de las razas, y que queda a mi libre albedrío reconocerle los derechos humanos a otra persona que no luce como yo y que no tiene esta cosmovisión diferente, porque ese también es un tema no solamente de la apariencia física, pero también de la concepción que tenemos de ser partícipes y de identificarnos con una raza o con la otra. ¿Vamos a negar que hay racismo? No. Vamos a tomar la idea de que existe el racismo, pero que también nosotros somos actores principales, de manera que podemos ir haciendo e ir desmoronando todo este andamiaje que se ha montado desde antes de los siglos en relación al racismo. Otra vez quiero decirles que estamos agradecidos, y lo digo con profundo respeto a la familia del señor Floyd, que nos ha traído
esta gota que acabó con, esta gota que rebalsó el vaso, porque los términos de racismo muchas veces también favorecidos desde las cúpulas de más alto poder nos hacen sentir que si, bueno, que si las diferentes manifestaciones de poder se anima a que seamos racistas con los negros, con los latinos, con los que no hablan inglés, con los que no tienen papeles, etcétera. Es grave, porque entonces uno puede decir, este liderazgo nos está diciendo que está bien que seamos, que tengamos diferencias, que está bien que nos mantengamos dispersos, porque entonces uno siente que, bueno, si el liderazgo lo está diciendo, bueno, no ha de ser tan malo. Y entonces ahí donde necesitamos la participación también de todos los ciudadanos para poder decir no. Y es lo que estamos viendo en Washington D.C., en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, donde la gente, con el temor que se tiene de la pandemia, pero el temor más grande es la indiferencia, y que podamos dejar pasar esto como que si es un problema del vecino y que nosotros no tenemos nada que hacer. El señor Floyd nos ha traído otra vez a la mesa, otra vez para que construyamos una participación en términos más equitativos, en términos de aceptación a la inclusión. Y estos términos deben de ser manifestados, los tenemos que ver en las iglesias, en las homilías, en los cultos, en los discursos políticos, en la forma en cómo bromeamos. Porque como esto está en nuestra cotidianidad, podemos caer en que nos estamos convirtiendo en racistas sin querer queriendo, solamente por la absorción que tenemos en términos culturales. Y entonces yo les voy a preguntar, para que nos respondan un poquitito más adelante, cuáles son las ideas que ustedes tienen para poder contribuir a que se rompan todos estos patrones de racismo en nuestro ambiente, en el ambiente que ustedes tienen, en el espectrum de incidencia que ustedes tienen, porque no tenemos todos que construirnos y ser como Martin Luther King, ojalá, pero vamos a tratar de qué puedo hacer yo con mis hijos, qué puedo hacer yo con las amistades, qué puedo hacer yo cuando a alguien se le ocurre hacer un chiste que venga a reforzar estos patrones divisivos, qué puedo hacer cuando mis hijos están viendo dibujos animados que están favoreciendo prototipos, están favoreciendo diferencias. Entonces el niño ahí, si uno no lo corrige, sigue aprendiendo, y a medida que va creciendo va a ir fortaleciendo esta idea de racismo. Y en ese sentido tenemos que educar, como nos dice Natalia Maguero, tenemos que educar a nuestros hijos para que aprendamos a reírnos de lo correcto y a divertirnos en lo correcto. A poder discriminar también el tema de la música, porque ahí se va permeando toda esta desgracia que se llama el racismo. ¿Y por qué lo llamo desgracia? Porque la desgracia es que cuando yo permito que se violenten los derechos de los otros, estoy dando permiso para que se violenten los míos. Y por eso miramos en las calles, especialmente aquí en los Estados Unidos, también lo hemos visto en Europa, que gente de toda etnia, de todo nivel económico, se unen a las manifestaciones porque tus derechos son los míos. Porque yo no estoy aquí para decir que yo tengo más derechos porque yo tengo la piel más clara o más oscura. No, los derechos humanos son los mismos. Y ahora que tenemos ciertas plataformas como es todo esto del internet, del Instagram, que son formas que, a pesar de que estamos un poco dispersos por el tema de la pandemia, todavía nos podemos ir educando, porque esto es un tema de educación.
este es un tema de desaprender. Esto es un tema de que no me quedo con lo que mis papás me inculcaron, no los culpo, pero ahora mi responsabilidad es reaprender, es derribar todos estos muros divisionistas y entender que estamos construyendo una nueva sociedad para nosotros y que todas y todos tenemos que ser garantes de los derechos de los humanos, porque los derechos humanos de los demás son mis derechos. Y basado en esto, me va a encantar seguir leyendo sus comentarios. Hablamos Ofuschi nos dice: mis pensamientos, respetos y gratitud a usted. Le escribe desde Minnesota. En Honduras hay otra persona que dice: en Honduras hay mucho racismo, tenemos que señalar el amor al prójimo sin diferencias. Muy bien, Patti, me parece muy interesante tu punto de vista. Alguien me pregunta, Onedi Korn HN dice: ¿cree usted que hay racismo en Honduras? Déjame decirte que no lo creo, déjame decirte que lo he experimentado. Y por eso estamos haciendo esta charla, porque la gente, cuando vos querés saber si hay racismo en Honduras, tenés que preguntarle a la gente que lo está sufriendo, que de alguna manera sobrevive en toda esta, en la construcción de todos estos andamios separatistas, y que tratamos de sobrevivir y de entender, y que la gente y que la gente sepa que bailamos punta, pero que también podemos participar en una cátedra y podemos llegar a otros estadios, que está muy bien cocinar delicioso a base de todos estos de la maravillosa gastronomía de garífuna, pero que tenemos otras oportunidades, que no nos quedamos ahí, porque es un poco como miopía social el hecho de que mi percepción sobre un ser humano es que cocina, y que los hombres, la percepción sobre los hombres negros es que juegan bien al fútbol, lo cual es cierto, pero estamos limitando nuestras posibilidades cuando reducimos a un grupo de humanos a estas medias verdades. Tenemos que, y este es mi mensaje. Mi mensaje es que podamos entrar en lo que es una cadena de fortalecimiento de unos a otros, pero una cadena de fortalecimiento entendiendo el por qué estoy fortaleciendo yo el derecho de los indígenas en las Amazonas, porque estoy fortaleciendo el derecho de las personas LGBT, porque los derechos son de todos. Y cuando yo abro una puerta o permito que se violenten los derechos humanos de las personas, de otra persona, también estoy permitiendo que los derechos humanos míos en algún momento también entren en riesgo. Nos dice otra persona aquí, nos comenta: gracias Ángela Maribel Araiza, gracias. Nos comentan que sí, creo que es falta de educación. Sí, en gran parte, como les he dicho, es un tema de educación. Por eso tenemos que ser participativos en las juntas de las escuelas, porque tenemos que ser garantes que la escuela nos enseñe a leer y nos enseñe a escribir, pero también nos enseñe a saber conceptos básicos como son los conceptos de derechos humanos, diversidad, inclusión, equidad en género. Que no tengamos que aprenderlo cuando ya estamos avanzados en la vida, sino que desde el kinder, para que se vaya fortaleciendo este conocimiento y podamos participar en sociedades más equitativas. Estamos conscientes, aquí leyendo un comentario de alguien que nos dice: hemos avanzado en términos de la participación de las diferentes etnias. Yo tengo que decir que sí,
yo tengo que decir que que hemos avanzado, que han habido importantes avances, pero que nosotros como sociedad tenemos que fortalecer estos avances. En Honduras, por ejemplo, reconocemos que han habido muchos avances en términos de la legislación, pero que estos avances no significa solamente tener un articulado en determinada ley o una proclamación de que somos un país pluralista y que somos abiertos a la diversidad, porque eso se queda en el discurso. Pero como eso baja al día a día de la señora que está esperando el bus, ¿cómo lo hacemos parte de una calidad de vida de las personas que tal vez pertenecen a otro grupo en términos de oportunidades? Entonces ahí es cuando tenemos que reflexionar, otra vez insistiendo en que ojalá que después de esta conversación podamos empezar a pensar cómo yo voy a contribuir para que mi país, Honduras, sea menos racista. ¿Cómo puedo yo entender más sobre lo que es la diversidad y cómo lo puedo poner en práctica en mi vida cotidiana, cuando voy al estadio, cuando tengo que valorar una participación de una persona, y no hacerlo, por supuesto, desde la postura de la lástima o de una empatía gris, porque también tenemos eso, como no es mi problema, a mí no me importa, yo no soy afrodescendiente, así que ese no es mi problema. Y ahí es donde comenzamos con los grandes errores y fortalecemos las ideas patriarcales de mantenernos separadas, porque minimizando, invisibilizando los verdaderos problemas que tenemos. Bueno, y ahora, como dice la canción, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Porque ya hemos pasado la primera media hora de esta conversación hablando de lo no, y ahora qué podemos hacer. Porque ya la conversación mundial ya no es que yo no soy racista. Ahora tenemos que pensar en lo que sí soy. Yo no soy racista, pero ¿y qué sos? Porque a través de lo que yo considero de lo que soy, yo voy entrando a la sociedad, participando y moviéndome en mi pequeño o grande espectrum de incidencia, diciendo, muchas veces sin la voz, más de lo que hago que de lo que digo, y voy expandiendo este derecho de todos los humanos a que se respeten los derechos humanos de la igualdad, y no solamente desde el discurso, que ayuda, pero que no es suficiente, porque necesitamos que esto permee en políticas públicas, necesitamos que permeen en la currícula, necesitamos que permeen cuando nos estamos divirtiendo, necesitamos que permeen, porque los hondureños, y déjenme decirles que yo siento, después de mi experiencia de vivir 10 años en los Estados Unidos, cuando veo la manifestación racista en Honduras y cuando veo la manifestación racista en los Estados Unidos, lo que yo veo es que, por supuesto que hay un racismo estructural que estamos tratando también de ver cómo podemos abarcarlo, pero la participación ciudadana aquí está exigiendo cada vez que nos movamos hacia el terreno de la igualdad, no solamente la empatía, porque aquí ahora hay que ser un poco proactivos, pero un término de igualdad. El andamiaje legal, el andamiaje de las estructuras de poder en los Estados Unidos permiten que la participación, permiten que podamos decir, hay articulados en la Constitución que nos permiten la libre expresión, y entonces se está ocupando. Y aunque en las estructuras formales de los Estados Unidos todavía lo vemos un poco forzado, todos estos temas,
La ventaja que tiene Estados Unidos es que la gente sale a la calle, protesta, incide, trae a conversación esos temas, y también esos temas son discutidos en mesas de diferentes instancias, para poder permearlo en los poderes, en la educación, en el día a día, en la música. La gente está diciendo: no vamos a apoyar música que esté violentando derechos. Se exigen que en estas plataformas de Spotify y todo esto, no vamos a aceptar que se siga fortaleciendo desde el silencio estos patrones. Estamos logrando quitar banderas, estatuas que nos recuerdan tiempos pasados. ¿Y qué tiene que ver y qué importancia tiene que quitemos una estatua? Los símbolos importan, y nos lo enseñó Barack Obama y su familia durante estos 8 años en la Casa Blanca. Todos sabemos que todos tenemos una posibilidad de tener una participación brillante, pero para aquellos que lo dudaban, quedó bien que tuviéramos 8 años este grupo donde no han sido perfectos, porque nadie lo es, pero donde también levantaron la bandera por todos los grupos marginados, por los grupos afrodescendientes, porque han apoyado a los diferentes, porque han apostado a que en la diferencia hay una riqueza, y lo hemos visto, y por eso celebramos la participación ciudadana que tienen los estadounidenses en este sentido. También no quiero decir que aquí está todo completo, que ya está hecho y que apaguemos la luz y que ya no hay problema. No, lo que quiero decir es que la diferencia, cuando hacemos un comparativo para aprender de las dos experiencias entre Estados Unidos y Honduras, salvando por supuesto todas las diferencias que hay, es la participación política de todos los demás, de los que estamos en las casas. Esperamos que esto haga eco en las legislaciones, y que sobre todo haga eco en los presupuestos, en las políticas públicas. Me decía un maestro en INCAE cuando estuve estudiando por ahí, me decía: mira, Eli, el instrumento, el mayor instrumento del respeto a los derechos humanos es el presupuesto es el presupuesto nacional. Porque aquí podemos morirnos en corazones y ay, es cierto, pero un país demuestra su intención y su camino hacia la erradicación de toda manifestación de discriminación y de racismo a través de los presupuestos. Porque en el presupuesto uno deja saber qué es lo que me importa. Yo no puedo sentarme y decir que a mí estoy interesada en este tema, y a la hora de colocar recursos para que este tema se materialice y se puedan enmendar y se pueda caminar hacia adelante, yo destino un 0,0% para que esto se fortalezca. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a irnos a las elecciones, vamos a irnos a nuestras participaciones sociales con este entendimiento que, bueno, ya estuvo el romanticismo, ya no nos es suficiente que Honduras firme convenios con Naciones Unidas, hablando de que sí, de que el racismo, vamos a terminar con el racismo. Queremos verlo en nuestros presupuestos. ¿Cuánto dinero se invierte para que los hondureños podamos podamos caminar en esta vía del racismo, para que podamos desaprender del racismo, y no solamente desaprender, pero aprender otra forma de poder hacer incidencia?
hoy sí quiero saber más de lo que ustedes están pensando. Siempre hablo bastante porque me emocionan estos temas, pero quiero saber qué es lo que ustedes piensan. Y quisiera tirar una pregunta para que podamos hacer esto más participativo, y es: ¿qué es lo que ustedes piensan que pueden hacer mañana en la mañana para caminar en este camino que nos toca caminar, de desaprender todo este mal aprendizaje, valga la redundancia, sobre el racismo? ¿Cómo se puede, qué me sugieren ustedes, qué sugieren ustedes que se puede hacer para movernos del no soy al yo soy, de movernos desde el no soy racista al movernos a soy antirracista? ¿Qué podemos hacer? Voy a estar esperando sus comentarios para poder integrarlos en la conversación. Y antesito de eso, solamente quiero conversarles sobre este entendimiento que tenemos del Black Lives Matter. ¿Qué significa esto? Que las vidas de los negros importan, que la vida de todos importan. En este caso, la vida de los negros, que no hay ninguna razón por la cual tengamos que morir en las calles solamente porque alguien piensa que es superior a nosotros, porque alguien piensa equivocadamente que tiene esta superioridad para poder determinar si vas a vivir o vas a morir. Todas las vidas importan. Las vidas, hay que entender que cuando los derechos mis derechos son violentados, también están violentándose los tuyos. Es una cuestión de tiempo, porque estamos fortaleciendo esta cultura que los derechos no importan. Por eso las mujeres negras, las mujeres azules, las blancas, las mujeres mestizas, las que no tienen identidad en términos de raza, las mujeres que tienen PhD, las que están en las clases, en primaria, las niñas, los niñitos que están todavía desarrollándose en los vientres de su mamá. Tenemos que buscar la forma de heredar una patria más amplia en términos de los derechos humanos, porque volvemos a decir lo que hemos hablado del inicio de esta comparecencia. Nos debemos de mover desde el no soy a lo que sí soy, a lo que sí quiero hacer, porque estoy aprendiendo a hacer. Solamente para terminar, el movimiento de Black Lives Matter ojalá que podamos hacerlo también en Honduras. Y en este caso, en los Estados Unidos, lo estamos viendo cuando una persona va a un establecimiento y está y llaman a la policía porque hubo una misconducta, y ellos, resulta que viene este señor a la vista y paciencia de sus compañeros, asesina al héroe George Floyd, y los demás se quedan ahí como que matando una mosca. Eso es una tristeza, porque también nos habla de cuál es el imaginario de la policía de los Estados Unidos en relación a la prestación de las vidas. Nosotros pagamos con nuestros impuestos a los policías. Yo recuerdo que yo acostumbraba a decirle a mis hijos: cuando ustedes miren algo raro, busquen a la policía. Pero y ahora es: cuando ustedes miren a la policía, enciendan sus celulares y filmen, porque ya no tenemos esta confianza en este aparato de seguridad que financiamos los ciudadanos de este país, porque entonces es un peligro, porque entonces esta persona que ha sido mal educada, que ha sido mal formada, y que posiblemente las reglas invisibles, implícitas de la policía, lo empoderan para poder salir a la calle, hacer una vigilancia y matar al primero que se les ocurre, porque yo me siento, esa persona se sintió en la capacidad de poder decidir por la vida de un afrodescendiente. Este movimiento de Black Lives Matter
debe de buscar y está buscando sintonía, simpatía en otros países, porque esto debe de hacerse amplio. Y este problema del racismo debe de ser desaprendido, y aunque nuestros gobiernos no tomen no asuman este compromiso, pues entonces lo vamos a hacer nosotros, los de a diario. Nos vamos a hacer nosotros, los grupos organizados, pero también los desorganizados, también los liberales, pero también los de los otros grupos, los nacionalistas. Todo mundo debemos de ejercer una participación ciudadana con verdadero peso. Una participación ciudadana que, como nos dice Ana, empieza desde la casa. Y nosotros, partiendo que nosotros no tenemos hijos y que esos hijos no vinieron racistas, ellos lo aprendieron en términos de la socialización de todos estos mensajes erróneos, pues entonces ahora tenemos la obligación, diría yo, de poder buscar la forma en cómo estos mensajes, desconstruir estos mensajes y aprender a construir una sociedad participativa, una sociedad donde todos nos sintamos solidarios desde el conocimiento que los derechos humanos son de todos, y cuando violentan los míos están violentando los tuyos, y cuando violentan los tuyos están violentando los míos. Quiero cerrar antes de leer algunos mensajes, que mi llamado es a la unidad, mi llamado es a aprender de los buenos lugares, de la social media responsable, de los canales que tienen la visión de abrir estos temas para comenzar la discusión, comenzar el entendimiento entre unos y los otros. Me dice alguien aquí que hay policías buenos y malos y que deben de tener cuidado al emplearlos y chequear lo que está mal en la cabeza. Sí, esa es una muy buena idea. Alguien me dice aquí, me identifico con mi etnia y la abrazo con orgullo. Muchas gracias, Vilma. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que además de abrazar nuestra etnia, porque todos somos como una cebolla, todos tenemos layers. Yo soy una mujer negra, yo soy una mujer luchadora, y soy una mujer negra. ¿Cuáles son tus capas? ¿Desde dónde analizas mi participación en la conversación? Hay que participar desde cómo me entiendo yo, porque esto no es para afuera. Este proceso de educación inicia desarraigando conceptos y conocimientos erróneos que nos tienen como nos tienen, y instaurando una nueva cultura de aprendizaje aprendiendo de las buenas fuentes de información y platicándolo abiertamente, porque esa es la única forma de reaprender conceptos y de generarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una Honduras mejor, basada en el respeto de los derechos humanos de todos. Estoy leyendo aquí alguien que me dice: vivo en los Estados Unidos, tengo amistades de mucha raza y las respeto por su piel, su cultura y su religión. Perfecto. Me parece que ese es un buen comenzar, en el sentido de yo acepto conocer a gente que pertenecen a diferentes etnias, pero también ¿y qué más? La cuestión aquí es, yo no soy racista, yo tengo amigos negros. No, la realidad nos está diciendo que hay que trascender a esa política, hay que trascender a esa postura porque yo tengo amistades y celebro la selección hondureña de fútbol, yo no soy racista. No, ahora ya no interesa quién no es racista. Ahora lo que nos interesa es qué vamos a hacer para ser antirracistas, porque el no ser racista ha permitido toda esta sociedad que tenemos. El ser antirracista
es una postura gris. Ahora necesitamos ponerle color a nuestra postura y decir, no, ya no basta con ser racista. Como decía la canción, ya no basta con rezar. Necesitamos ser proactivos. Y como les decía al principio, un poco en broma y en serio, no todos vamos a ser Martin Luther King, desafortunadamente, pero yo tengo mi nivel de incidencia. Yo tengo mis amigas. ¿Cómo traigo esa conversación? ¿Cómo avanzo desde la empatía al compromiso de ir borrando en todas las estructuras sociales, políticas del país este mal aprendizaje? ¿Y cómo puedo yo también contribuir a la educación educándome y otra vez propiciando estos esfuerzos de construir otras realidades, que al final la realidad, cuando mejora mi realidad, cuando mejora mi participación política, estoy mejorando mi vida y estoy mejorando la vida de los demás. Es un ganar-ganar. Alguien me está diciendo aquí, los latines somos racistas entre nosotros. Los escucho aquí en los Estados Unidos todo el tiempo, que el país es mejor que otro, me dice alguien. Gracias por los saludos, por los abrazos, por los corazones. Estoy feliz. Al principio estaba un poco nerviosa, pero yo le decía a mi hija, si no estoy nerviosa es que no es suficiente bueno. Y me alegra sentir este nervio, este compromiso de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo con ustedes. Y ojalá que Cromos nos dé otra oportunidad para seguir hablando de otros temas que nos atañen. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y quedarnos inmóviles ante todo esto que está pasando, porque esto nos está recortando nuestra calidad de vida, porque la calidad de vida tuya es calidad de vida para mí. Cuando me importa tu bienestar, estoy trabajando también por mi bienestar. Creo que esto es la conclusión de todo de toda esta conversación. Gracias, Regina, por la oportunidad, porque lo hicimos, queríamos traer a otras personas, pero creo que ha sido un buen momento, una plática amena, recibiendo todos estos comentarios que me dicen que somos más los buenos, que somos más los que respetamos los derechos humanos, y que los derechos humanos son buenos porque son los derechos humanos de todos los hombres y de las mujeres y de las nuevas generaciones. Así que vamos a seguir hablando, vamos a seguir conversando, vamos a seguir creciendo. Y solamente quiero disculparme porque a veces me pongo a hablar mucho de los Estados Unidos. Yo sé que la comparabilidad no es 1 a 1, pero solamente sabiendo que este país ha caminado un poquito más en términos de tiempo en el manejo de estos asuntos, y por lo tanto está trabajando y ha avanzado un poquito más, y debemos de aprender los unos a los otros. No hay mejor país que un peor país. Hay países llenos de gente que están queriendo aprender y queriendo mover hacia una cultura antirracista. Les agradezco, que Dios les bendiga, y bueno, abrazar esta Honduras que tenemos, mi Honduras amadísima, y de nuevo, mil gracias por la participación. Muchas gracias. Espero que esto haya servido, y bueno, seguimos aquí. Gracias a todos. Muchas gracias.